Bueno, pasando al ejercicio número 11 de la misma guía, de la guía de repaso de química, el ejercicio nos pide que clasifiquemos en 4 grandes grupos. Suele pasar que me eligen varios a la hora de clasificar, pero en realidad es una sola forma, o sea, yo tengo que elegir una de las 4 opciones. La materia se puede clasificar en sustancias puras, donde dentro de las sustancias puras tenemos a las simples. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una sustancia pura, que yo tenga un único componente, un único material. Y que sea simple, quiere decir que esa sustancia está formada por un solo elemento químico de la tabla periódica. Por el contrario, están las sustancias puras compuestas, o directamente se le puede llamar compuestos. Esas sustancias lo que tienen es 2 o más elementos químicos en la fórmula. Por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos es O2, sería una sustancia pura simple. El agua, por el contrario, que tiene la fórmula H2O, tiene elemento hidrógeno y oxígeno en su fórmula, por lo tanto es un ejemplo de una sustancia compuesta. Ahora, si yo cuento con 2 o más componentes, eso ya se clasifica como una mezcla, 2 o más sustancias en el mismo sistema. Entonces, las mezclas pueden ser clasificadas en homogéneas, que también le llamamos soluciones, donde yo voy a identificar una única fase, o sea, una única porción con propiedades intensivas iguales. Por el contrario, hablamos de mezclas heterogéneas cuando hay 2 o más fases. Ese es mi hijo, si lo escucharon. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si tengo una fase o 2 fases? Yo comparo propiedades y tengo que ver 2 por lo menos distintas. O sea, en 2 porciones, la misma propiedad que cambia. Diferente color, diferente densidad, diferente estado de agregación, por citar algunas. Entonces nos daban para clasificar todos estos grupos. Entonces, yo puedo decir que el calcio, por tener único elemento químico, calcio, no hay otra cosa en su composición, es una sustancia simple. En el caso del ozono pasa lo mismo. Yo tengo 3 átomos del elemento oxígeno unidos entre sí formando la molécula de ozono, por lo tanto también se clasifica como sustancia simple. Ahora, si me dice azúcar disuelta en agua, yo ya identifico 2 componentes, o sea, esto ya es una mezcla. Pero el hecho de que aparezca la palabra disuelta me está diciendo que ese azúcar y agua forman una única fase. O sea, yo le puedo decir a esta mezcla solución, porque es una mezcla homogénea. En el caso del óxido de calcio, hay 2 elementos diferentes formando a este compuesto, por lo tanto, entran las sustancias compuestas, o directamente puedo decir compuesto. Y el carbono, que lo único que tiene es elemento químico carbono en su composición, sería una sustancia simple. La leche vacuna, si uno analiza las etiquetas cuando compran en el mercado, va a ver que una gran proporción es agua y que además de agua trae proteínas, trae calcio, trae azúcares, o sea, que es lo que llamamos lactosa, ¿no? Que algunas personas son intolerantes. Entonces, esto es una mezcla, no se trata de una única sustancia, son varias. Y esa mezcla, por más que a nosotros nos parezca que es homogénea, porque en realidad la fábrica lo hace, la homogeneiza para vendérnosla, si yo pongo al microscopio voy a ver las gotas de grasas, que es otro de los componentes que tiene, lípidos o grasas,
flotando por sobre la fase acuosa. Entonces, esta mezcla en realidad es una mezcla heterogénea. Los libros hablan de que uno tiene que al microscopio ver una única fase para poder decirle homogéneo. Si yo al microscopio veo 2 o más fases, eso entra en la clasificación de heterogéneo. O sea que la leche vacuna es una mezcla heterogénea. La nafta también es una mezcla de hidrocarburos, se llaman los componentes. El mayoritario es el octano, pero hay algunos otros. Entonces es mezcla. Pero en este caso, si la llevamos al microscopio, no vemos 2 fases, vemos una única. O sea, por lo tanto, puedo decir que es una mezcla homogénea o una solución. El granito, que es el que usamos en las mesadas de nuestras casas, que es el que se extrae de acá de Tandil, es una mezcla de componentes, son minerales que se encuentran en la tierra, y uno a simple vista ve que hay granitos de diferente color, o sea, cada uno de estos es un componente diferente. Entonces es una mezcla heterogénea. Agua y alcohol, lo charlamos en el ejercicio anterior. El agua y el alcohol son solubles entre sí, se mezclan, o sea que lo que van a formar es una solución y no importa la proporción. No importa cuánto ponga de cada uno, se mezclan por completo. Y el amoníaco, que tiene nitrógeno e hidrógeno en su composición, es una sustancia compuesta o un compuesto.